Señor, gracias porque nos has permitido volver a tu casa, estar acá celebrando fiesta, Señor, para ti, porque eres un Dios victorioso. Venimos a bendecir tu palabra, pero también queremos bendecir, Señor, a aquellos hermanos que están enfermos, los que están decaídos, los que están, Señor, con la necesidad de ser sanos. Fortalece, trae la paz, trae el consuelo, trae la salud, porque sabemos que por tus llagas hemos sido nosotros sanados. Les bendecimos, que tú renueves sus fuerzas, y también bendecimos esta palabra, Señor. Queremos recibirla, queremos disponernos también en este momento a escucharla y a poderla recibir en el nombre de Jesús. Amén. El tema es: ¿a quién escuchas? Nosotros estamos acostumbrados a, si vamos a tomar una decisión, quizás a comentarla con alguien, esa decisión, ese pensamiento que tenemos. Y a veces nos equivocamos pidiendo ayuda donde no es. A veces queremos la respuesta de alguien en lugar de decidirlo nosotros. Pero tenemos que aprender a buscar la verdad en el Señor, a aprender a escuchar al Señor. Pero como el pastor nos lo había anunciado hace como unas 3 semanas más o menos, a basarnos en este día sábado, en la juventud. Yo me alegro, estaba viendo a los chicos danzar. Usted sabe que yo me siento de aquel lado, y tal vez usted no lo sabe, y le voy a contar. Esa parte del suelo está mojada. Cuando ellos danzan con alegría, calor está haciendo, pero ellos mojan el suelo. Fíjese que de aquí, de los codos, les bajan las gotas de sudor. Y ahora, porque como yo sé cuál es el tema, ¿verdad? Y los versículos que vamos a ver, yo me gozaba internamente, yo sentía mucho agradecimiento porque la juventud le está sirviendo al Señor. Hablábamos esta semana con una familia que amamos, que en la iglesia donde ellos han sabido asistir no hay jóvenes, no hay mucho joven. Y yo me acuerdo cuando yo era una niña, no era una joven, era una niña, yo me acuerdo que habían jóvenes en la iglesia y se les asignaba un día a la semana para que ellos hicieran el culto. Y yo me acuerdo que se ponía bien bonito, porque ese día llegaban, pero como mi mamá iba con mi abuelita, no íbamos solo el día de jóvenes, íbamos varias veces a la semana, y el día de oración solo se oía el grillito que sale en Bob Esponja, cri, 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 porque unos cuantos adultos nada más, no estaban los jóvenes que estaban el día de jóvenes. Pero en esta casa, dígalo conmigo, en esta casa los jóvenes le sirven al Señor. Mire, podemos ir a la iglesia, crecer en la iglesia, pero el crecimiento también está en que nos involucremos a servir. Amén. Porque hay muchos jóvenes que no quieren compromiso para servir. Y es bien peligroso, fíjese, porque tampoco van a querer un compromiso para casarse. Y ya el tema se va profundizando con solamente decir eso. ¿A quién escuchas? Sí, ¿a quién escuchas? Fíjese que, como le comencé diciendo, nosotros siempre podemos consultar con alguien una decisión que queremos tomar, que todavía no la hemos decidido, todavía la estamos pensando, y casi siempre se la platicamos a alguien, pero es muy peligroso si a la persona a la cual nosotros le abrimos el corazón no tiene el respaldo del Señor, nos va a dar un mal consejo. Vamos a hablar sobre los consejos. Dice, donde no hay dirección, Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros. Mire, esa palabra multitud es grande, no es un par de consejeros. En la multitud dice que hay seguridad, pero donde no hay dirección, donde no hay un buen consejo, donde no hay una dirección sabia, dice, el pueblo caerá. Nosotros necesitamos bendecir la cabeza de esta casa, y yo creo que
que cada vez que me dan el micrófono se lo digo, tenemos que comenzar desde arriba, bendiciendo la cabeza, bendiciendo esta casa, pero aquí, porque dice que el pueblo va a sufrir, el pueblo va a caer, más en la multitud de consejeros hay seguridad. La Biblia nos habla que el que escucha el consejo es sabio, así de práctico y así de claro, el que escucha el consejo es sabio. El libro de los proverbios está lleno de consejos, incluso comienza diciendo que esos proverbios nos van a hacer a nosotros, mire qué bonito. Mire qué bonito. El libro de Proverbios dice que si nosotros lo leemos vamos a adquirir sabiduría. A veces hemos orado, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. Comencemos con leer los proverbios. Los proverbios, dice la Biblia, que son para traer sabiduría, para hacernos a nosotros ágiles, para traer a nosotros inteligencia. Y todos los días vamos a tomar decisiones grandes que van a trascender en el futuro de nuestra vida, como decisiones pequeñitas, ¿verdad? Una decisión pequeñita, que voy a cocinar, si me compro el par de zapatos o no, pero decisiones muy importantes, decisiones que nos van a hacer que las consecuencias las vivamos o las suframos más adelante. Necesitamos ser guiados por el Señor a través de escuchar consejo. Fíjese que la juventud, como dice la Biblia, joven fui y he envejecido, la juventud, cuando se le da un consejo y en el corazón del joven al que se le da el consejo hay síntomas de rebeldía, el consejo lo va a tomar como un regaño, el consejo lo va a tomar como una crítica. Mejor no te hubiera dicho nada, ya no te vuelvo a decir nada. Sí, pero no te enojes, así responden. Y hay una etapa de la adolescencia, hoy platicaba con alguien donde yo le decía, ese es bien difícil, me decía, sí, pero nosotros ya la pasamos y no fuimos así, le decía yo, porque de verdad hay una etapa donde necesitamos al Señor en todas nuestras etapas, pero hay una peligrosa edad donde, sobre todo hoy, porque en mi caso y los que son de mi época, ni conocíamos los celulares, las computadoras las veíamos en algún libro, pero los libros más modernos, porque los de antes tampoco había computadora dibujada y no se oía del internet. De verdad que escribíamos. Yo tenía una maestra que las vacaciones eran para hacer un álbum de esto, álbum del otro, álbum de aquí, álbum de allá, y me la pasaba escribiendo toda la vacación, porque todo era a mano. Lo íbamos a investigar en un libro. Pero ahora la juventud de hoy es diferente. La juventud de hoy tiene celular 24/7 y nos enfrentamos a situaciones que pueden ser nuevas, pero nosotros necesitamos ser actualizados. No es que, yo no me voy a meter en esa área, hay que vean ellos. No, tenemos que conocer las artimañas. Pablo dice, no ignoremos las artimañas del enemigo. Tenemos que conocer, porque ¿sabe qué? A veces abrimos puertas y en nuestras narices se abren las puertas y nos hacemos los indiferentes, cerramos los ojos, pero tenemos que empezar a darle el consejo a los jóvenes. Que si el niño o la niña se va a enojar, pues que se enoje. Pero tenemos nosotros que hacer las cosas en obediencia al Señor. No se trata de venir a pelear, de venir a caerle mal o que le va a levantar la voz o le va a aventar la puerta. No se trata de eso. Pero lo que haya que decírselo a tiempo, hay que hacerlo a tiempo. No nos quedemos con, ¡ay, bebos! No, porque para eso está el papá y la mamá. Hay que saber aconsejarlos en el momento adecuado. Los jóvenes necesitan consejo, los adultos también necesitamos consejo. Todos necesitamos consejos, pero en la juventud hay mucha inseguridad. ¿Qué voy a estudiar? Y esperan. Cuando están haciendo el bachillerato, están esperando que el compañero decida qué carrera va a tomar en la universidad, a cuál universidad va a ir a estudiar para pegármele, para hacer lo mismo que hace él, porque hay mucha inseguridad en la juventud. Por eso nosotros necesitamos interceder por la juventud, orar por los jóvenes. Qué bonito cuando hablamos acerca de Daniel, y si ponemos un ejemplo de joven, el primero que empezamos es Daniel. Qué bonito cuando Daniel en su juventud, mire, en su juventud dijo Daniel, no voy a comer de la comida del rey, porque él lo llamó contaminación. Él no miraba el banquete real, él miraba contaminación y propuso en su corazón. Y que un joven proponga en su corazón es algo de admirar, hermano.
que un joven proponga en su corazón, porque no lo está haciendo al tin marín, no lo está haciendo al azar, lo está haciendo con un propósito que está interno, y el propósito interno se fortalece. El propósito interno vale más que las palabras que salen así a lo que ni lo pensamos, porque cuando hay un propósito en el corazón, pase, lo queremos llevar a cabo. Y el primer ejemplo que podemos ver es ese, de Daniel. Se propuso no contaminarse. La Biblia habla, como decía el pastor, hablando de las ofrendas y los diezmos, la Biblia habla que cada quien dé como propuso en su corazón, porque necesitamos proponer en nuestro corazón. Nosotros necesitamos que nuestras raíces estén en la casa del Señor. Necesitamos ser mujeres y hombres sembrados en la casa del Señor, no andar a la deriva, ni que nuestras decisiones sean así a la deriva. Entonces entendemos en Proverbios, porque hay muchos versículos de Proverbios que nos hablan acerca de los consejos, que tenemos nosotros que escuchar multitud de consejos, pero no es con cualquiera. Yo leyendo cuando Amán quería deshacerse de todo el pueblo judío y comenzó a tramar, hasta hizo una horca para matar a Mardoqueo. Él cada vez que planeaba algo, porque él estaba bien cerquita del rey, cada vez que él planeaba algo en contra de Mardoqueo, se lo iba a contar a sus amigos y a su esposa. Y ellos le consentían. Cuando él dijo, voy a hacer una horca, la voy a hacer así, va a ser así, así, dice la Biblia que sus amigos y su esposa lo animaban a hacerlo. Esas eran las personas que él buscaba para el consejo, para decirles las decisiones que iba a tomar. Mire el tipo de consejos. Mira el tipo de consejos. Y nosotros, no es que estemos nosotros, qué bueno fuera que estuviéramos blindados espiritualmente y que nuestros pensamientos estén sujetos a la palabra de Dios todo el tiempo. Pero a veces nos equivocamos escuchando a quien no debemos de escuchar. Y venimos a tener unas consecuencias que pesan, consecuencias que duelen. Proverbios 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Estas palabras son de Salomón, el rey Salomón. Cuando él todavía no era rey, y cuando David todavía no había muerto, David le dice, tú, hijo mío, y le dice, estoy a punto de pasar lo que todos vamos a pasar en la tierra. Luego voy a morir, le dijo David, pero tú, hijo mío, sé hombre, sé valiente y sé hombre. Y le comenzó a dar consejos y le comenzó a decir que no se apartara de la ley, no te apartes de la ley de Moisés. Y le dijo lo mismo que le dijeron a Josué, porque así vas a hacer prosperar tu camino. Así le dijeron a Josué también. Pero el consejo salido de la boca de un padre, porque hay padres que se equivocan, hay malos padres que aconsejan mal a sus hijos, pero en este caso David aconsejó bien a Salomón y con el tiempo Salomón, siendo rey, dice en Proverbios 4, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Cómo necesita estar un joven? Atento a la enseñanza de un padre. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Las palabras de este hombre conocido como el rey más sabio, un hombre que tenía mucha sabiduría, podríamos decir, no necesitaba consejos, él ya era sabio. Pues sí, él tenía consejeros en su reinado, tenía consejeros, pero también estaba recordando y enseñando y trasladándonos a nosotros en la palabra el consejo que le daba a su papá, y su papá le decía, retenga tu corazón mis razones. El corazón de nosotros, dice la Biblia, que es como una tabla, porque dice que mis enseñanzas y mis mandamientos, guárdalas en la tabla de tu corazón, o sea, escritas aquí en nuestro corazón, impresas, grabadas en nuestro corazón. Y le decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás.
son consejos que no los da cualquiera. Este tipo de consejos lo da alguien que tiene temor de Dios. Y son los consejos que nosotros debemos de oír. Alguien que tenga temor de Dios. No porque solo va a la iglesia, nos vamos a... No. Mire, si alguien tiene problemas en su matrimonio, no le voy a pedir consejo a alguien que se acaba de divorciar. Tenemos nosotros que saber a quién le vamos a abrir nuestro corazón. Tenemos nosotros que saber a quién vamos a buscar. Y para eso están los ministros. Pero alguien que usted conozca, que de verdad le va a saber aconsejar, es papá y mamá. Deberíamos de ser los mejores consejeros. Deberíamos de ser los que estamos dispuestos a escuchar. Porque nosotros nos equivocamos, nuestros hijos también se equivocan. Y necesitan la guianza. No les podemos dar la espalda cuando se equivocan. Si no los ayudamos nosotros, ¿quién los va a ayudar, hermano? Necesitamos apoyar a los jóvenes, no regañarlos en el sentido de decir, pues ya no vas a ir a la iglesia, si no haces esto no vas a ir a la iglesia, si no haces esto le vas a decir al pastor que te saque del ministerio. No, más metámoslos al servicio, que se involucren más en la casa de Dios, porque allá afuera también hay mucha ocupación, que es una mala ocupación. Y si no se ocupan aquí en la casa de Dios, en algo se van a ocupar. Mejor que ese espacio lo llene el Señor, mejor que ese espacio. Mire, yo fui un montón de veces llorando a la iglesia, porque cuando ya era adolescente, chiquita, yo sabía que llevaba a mi mamá los churros, me llevaba una toalla. Y es más, si quería salir a jugar, me salía a jugar a la hora de la predicación, porque era normal que todos los niños para la calle, porque no estaban dando enseñanza, no había clases en la iglesia. Pero ya más grandecita, yo iba llorando de pura cólera. Lloraba de cólera. Pero usted cree que mi mamá me dijo, quédate pues. Llorando me iba, pero me iba de mala gana y ni hablaba y me sentaba y así. Yo no disimulaba mi enojo solo porque iba a la iglesia. No vaya a creer usted que yo toda la vida he tenido alitas de angelito. No, yo pasé por todas esas etapas y tuve mis etapas de rebeldía. En la iglesia donde yo iba no dejaban que usaran aritos, me ponían los más grandotes. Yo me acuerdo que unos aritos cuando yo caminaba aquí me golpeaban, porque yo iba rebelde, pero mire, mi mamá, bendito sea el Señor, que no me hizo caso. Gracias a Dios mi mamá no me hizo caso y me llevó a la iglesia, brava, pero me llevó. Y hasta aquí puedo darle gracias al Señor y gracias a mi mamá, que no me hizo caso, porque a los hijos en sus berrinches no hay que hacerles caso. Con tal que el niño no llore, vaya pues. No, hermano, tenemos que aprender en base a la palabra que lo que el niño está necesitando es lo que le vamos a dar, no lo que el niño quiere, sino lo que el niño necesita. Amén, tenemos que aprender a ser buenos padres. Nos hace falta mucho ser buenos consejeros. Entonces decía Salomón, el hombre, lo podemos llamar el hombre más sabio. Necesitó del consejo de su papá, necesitó del consejo de su mamá. Su papá y su mamá se equivocaron bastante. Usted sabe cómo se equivocaron. David y Betsabé se equivocaron un montón, pero en la misericordia del Señor, en el arrepentimiento que tuvieron, ahora ellos se habían vuelto unos consejeros, porque más adelante él cuenta cómo su mamá le decía que se cuidara de las mujeres, que le entregara su corazón a una sola mujer, y la mamá lo aconsejaba también, no solamente su papá. Segundo de Crónicas, vamos a hablar sobre un rey, sobre Usías. Este rey Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar. ¿Alguien de acá tiene 16? Sofía casi va a tener los 16. Bueno, yo creo que Sofía es la que más se acerca. Sofía y Esteban son los que más se acercan a esa edad. 16 años reinando, hermano, reinando una nación de 16 años. Pero dice que este rey Usías, el rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Dice la Biblia que Usías escuchaba el consejo de Zacarías, escuchaba el consejo de un ministro, de un hombre de Dios, y que mientras él escuchó el consejo, porque dice que Zacarías le enseñó a tener temor a Dios,
Mientras el rey buscó el consejo de Zacarías, mientras el rey buscó la dirección del Señor, dice que Dios le dio mucho éxito. Usted sabe que al final Salomón no terminó como comenzó. Al final Salomón terminó mal. No terminó como había comenzado. Pero necesitó haber escuchado el consejo. Aquello que le prometió al Señor cuando dedicó el templo. Qué oración más hermosa cuando dedicó el templo Salomón. Y ahora Uzías dice que mientras buscó la dirección del Señor tuvo éxito, porque con los años, reinó 52 años, con los años se enalteció, se llenó de grandeza en su corazón y también terminó mal. Pero mientras busquemos el consejo ministerial, mientras oigamos el consejo ministerial, mientras busquemos agradar a Dios. Aquí no se trata de que no me está mirando mi mamá, no me está mirando mi papá, entonces hagamos y deshagamos. Se trata de agradar a Dios, se trata de buscar a Dios. Y un joven a veces es criticado si va para la iglesia. Ahora pues ya no se usa mucho la Biblia de papel, pero antes llevar una Biblia era motivo para muchos esconderla, o se buscaba la Biblia más compacta, la Biblia más chiquita, para echársela en el bolsillo, que no se mirara, porque muchos criticaban que alguien fuera a la iglesia joven, porque el que era joven era para ir a la iglesia, pero salirse del culto, en lo que sus papás se quedaban en el culto, ir a jugar pelota, ir a caminar, o simplemente salir a comer algo, un churro, una coca. Pero que un joven busque agradar al Señor, que un joven se acomode dentro de la guianza. Mire qué hermoso, qué bonito, y que Dios nos bendiga. Y en serio se lo digo, que el Señor nos bendiga a nosotros con la misericordia, que los jóvenes no se aparten. ¿Por qué estamos nosotros cada 15 días, un domingo sí, un domingo no, invitando a los jóvenes? Bendigo a los papás que envían a sus niños, porque también vienen niños pequeñitos que no son jóvenes, pero tienen el ánimo de venir, y que el Señor les bendiga, porque son días donde ya hubo culto en la mañana y a esa hora da sueño, a esa hora da calor, a esa hora da hambre, y aquí vienen a la casa del Señor. Y no es fácil, porque siempre hay cosas que hacer en la casa, principalmente el fin de semana. Ya fuimos a la iglesia en la mañana, ¿por qué vamos a ir otra vez en la tarde? Pero mientras haya palabra, mientras haya un llamado para el joven, dice Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Nadie quiere los días malos, pero llegan los días malos. Y hay una etapa donde hay que acordarse del Señor para prepararse para cuando lleguen los días malos, y es en la juventud. Muchos jóvenes quieren el favor del Señor, pero no quieren pagar el precio. Quieren el llamado a que el Señor les use. ¿Sabe que el Señor no llamó a los haraganes? El Señor, cuando fue llamado Josué había crecido ministerialmente a la sombra de Moisés. Timoteo creció oyendo a Pablo. Los jóvenes necesitan consejo, necesitan la guianza, y no los va a llamar a ustedes solo porque son guapos, porque son bonitas, los va a llamar porque su corazón quiere agradarle. Y en el corazón, si lo repartimos por partes, por lugares, el primer lugar debe de ser del Señor. El más importante debe de ser para el Señor. El joven necesita poner a Dios en primer lugar, porque desde que está tierno, mire, desde que está tiernito su corazón, que el Señor le vaya dando forma, que el Señor le vaya ayudando. Si usted evangeliza a una persona que está mayor, muy mayor, tiene el corazón bien endurecido y no fácilmente acepta al Señor, pero si se le habla a un joven, hasta comienza a llorar, porque tiene el corazón más sensible, porque su corazón todavía no ha sufrido lo que ya sufrió
un mayor, un adulto. Su corazón todavía está formándose, su mente todavía está formándose. El apóstol enseñaba hace unos meses sobre el lóbulo frontal, por eso dice que son necios, cometen errores antes de los 21 años, porque hasta los 21 años se cierra ese lóbulo frontal. ¿Cuántas decisiones malas hemos tomado cuando estábamos bien jovencitos? Pero bendito Dios que aquí nos tiene. Dios es bueno y aquí nos tiene. Entonces Uzías, mientras buscó el consejo de Zacarías, mientras buscó agradar a Dios, el reinado de Zacarías fue respaldado por el Señor. Ahora vemos en Esther capítulo 2 a una joven que era huérfana. Ella no había sido criada en la realeza. Ella no había vivido una vida de realeza. Ella había vivido una vida de huérfana. Una vida donde se aprende a ser humilde. El huérfano se acopla a lo que le den. El huérfano se acopla a lo que recibe. Porque por ser huérfano puede estar pidiendo gustos. Y el corazón de Esther era un corazón que había aprendido a ser humilde, había aprendido a ser formada por Mardoqueo. Y cuando el rey Asuero mandó a buscar de todas las doncellas para elegir a una nueva reina, Esther fue elegida entre esas jóvenes. Dice que desde que la vio el eunuco, Esther tuvo gracia a los ojos del eunuco, porque Esther estuvo siendo formada por 12 eunucos, pero el que la buscó le agradó a ella y dice que la llevó a lo mejor de la casa y le atendía con lo mejor de la casa. Y cuando ella era atendida ya en la casa de las mujeres donde estaban preparándose, dice el versículo 10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarasen. Ella fue obediente al consejo que escuchó de Mardoqueo. Mardoqueo le dijo, no vayas a decir quién es tu parentela, no vayas a decir quién es tu pueblo, no lo vayas a decir, sino que estuviera allá formándose para llegar a ser la reina, preparándose para llegar a ser la reina. Y mientras todo eso pasaba, ella no dijo quién era su parentela, porque así se lo había mandado Mardoqueo. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Aquí hay dos labores. La labor del joven que está siendo formado, que está siendo preparado, y la labor de quien está aconsejando, de quien está pendiente. Porque ella ya no estaba viviendo con Mardoqueo, ella estaba viviendo en la casa de las mujeres. Y Mardoqueo dice que cada día se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, porque él quería saber cómo le estaba yendo a Esther. No tenemos que descuidarnos. Papá, ¿usted sabe cómo le va a sus hijos en las notas? Mire, gracias a Dios, ahora nos avisan, no sé si a todos, pero ahora han cambiado las leyes, también las costumbres en la educación, y avisan cuando el hijo no llegó a clases. Avisan sin permiso, avisan con permiso. ¿Quién faltó con permiso? ¿Quién faltó sin permiso? Y ahora dicen de que cuando ya tienen varias faltas, lo llegan a buscar a la casa. Mire qué bonito, ¿verdad? Para que no se pierdan nuestros jóvenes. Pero, ¿usted sabe quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Usted sabe quiénes son los compañeros de sus hijos? Aunque usted los tenga estudiando en un lugar cristiano, no se atenga, conozca a los amigos de sus hijos, escuche cómo hablan. Óigalos y los va a conocer cuando los oiga, cómo hablan, quiénes son sus amigos, que el Señor nos dé discernimiento, que el Señor nos dé a los adultos un corazón firme, que tengamos manos firmes, pero manos que acaricien y que corrijan con amor. Amén. Manos que no maltraten, manos que no lastimen, palabras que no lo hieran, pero que seamos atentos. Que seamos atentos porque el joven necesita que lo cuidemos. No lo podemos dejar a la deriva y ahí bebos. No, esas palabras no tienen que salir de nuestra boca. Tenemos que estar
con el joven siempre pendiente, de una manera sabia, no de un hostigamiento, sino de una manera sabia. Tenemos que saber, así como lo hacía Mardoqueo, dice que cada día se paseaba para saber cómo le iba a Esther y cómo la estaban tratando. Tenemos que aprender a cuidar el corazón de nuestros hijos. Si usted está bien con Dios, gloria a Dios, pero ¿cómo están sus hijos? ¿Cómo están nuestros hijos? Tenemos mucho trabajo, hermano, bastante trabajo tenemos en el Señor. Y estar pendientes cada día de cómo están nuestros hijos. No solamente si ya comieron, no solamente si tienen todos los libros, no solamente si los zapatos no están rotos, si tienen zapatos buenos. No. Está bien hacer eso porque hay responsabilidades también materiales. Pero ¿cómo está su corazón delante de Dios? Tenemos que aprender a cuidar el corazón también de ellos. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Este rey sí que metió la pata, hermano, Roboam. Primer libro de Reyes 12. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón. Mira, hermano, que acabamos de hablar de Salomón. Siendo el hombre más sabio sobre la tierra, Salomón necesitó consejeros. Viene Roboam y pide consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Antes de seguir leyendo, ¿cómo cree usted que era el consejo de estos hombres? ¿Consejo bueno o consejo malo? Si con solo saber que fueron consejeros, que estuvieron con Salomón, ya tenemos nosotros buenas noticias de ellos. Y dice que les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Porque el pueblo le estaba reclamando, el pueblo le estaba diciendo: no nos trates mal. Dice, ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. El consejo de estos hombres ya maduros, mayores, era un consejo sabio, era un consejo que llevaba experiencia de la mano con la sabiduría. Era un consejo sabio, simplemente era un consejo sabio. Le estaban diciendo: sírvele a este pueblo y este pueblo te va a servir a ti. Pero dice que lo que hizo él en el versículo 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Él menospreció el consejo que le habían dado estos ancianos y le pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Le pidió consejo a los hipotes que se habían criado con él, a los jóvenes que se habían criado con él. Dice que él menospreció el consejo que le habían dado los que sí sabían y empezó a buscar el consejo de sus amigos. ¿Sabe usted cuántos embarazos antes de tiempo por apoyarse en el consejo de los amigos, de los compañeros? No le digas a tu mamá, que no sepa tu papá, allá viene tu mamá, allá viene tu papá. Y desde bien chiquitos aprenden a tener novio, a hablar de novio, de novia, desde bien chiquito. Mire, usted ve noticias, hermano, hay muchos niños, ni siquiera adolescentes, no tan jóvenes, niños que se han quitado la vida porque se enamoraron y tuvieron un desamor. Y eso se ve todos los días en las noticias. Niños que se quitan la vida porque se enamoraron antes de tiempo y se obsesionaron con alguien. Es lamentable. Nosotros estamos a tiempo, hermano. Y los jóvenes, pues cuando vemos, los vamos a bendecir, que sus oídos aprendan a escuchar consejos y no se enojen, porque un consejo no es un regaño. La palabra nos ha venido a tiempo. Nos ha venido a tiempo. Porque así es la palabra, llega a tiempo y también llega fuera de tiempo, pero llega, la palabra del Señor ha llegado, la palabra del Señor llega. Y Él se inclinó más al consejo de la juventud. No significa que los jóvenes sean malos, no significa que un joven va a tener torpeza en su consejo, pero no hay madurez, eso sí no lo hay. No hay madurez y el joven no mira más allá, el joven mira el momento, que no se pierda lo que el Señor quiere hacernos llegar por haber escuchado un consejo que era un mal consejo,
que nuestros oídos estén atentos al consejo sabio, que busquemos, porque no es lo mismo que alguien nos llegue a aconsejar a que nosotros busquemos el consejo, que sepamos buscar el consejo a tiempo, hermano. Qué bonito cuando el joven está creciendo en la casa del Señor y así como estos jóvenes hablan y dicen, ya no me queda el uniforme. Quiere decir que cuando le quedaba el uniforme ya estaba sirviendo. Y ahora hay que comprar uno nuevo porque ha crecido sirviendo. Qué bonito, miren, los niños en la escuela bíblica, los que usted mira, que les damos aquí el diploma, para ellos es bien importante. Ese día ellos vienen preparados. Moralmente ellos vienen preparados que se les va a pasar aquí adelante y que usted y yo les vamos a bendecir. Pero muchos de ellos ahora, gracias a Dios, el ministerio ha ido creciendo porque ahora hay muchos niños que se involucran como maestros y comienzan siendo ayudas. Le llamamos ayuda, hoy va a estar de ayuda fulanito, hoy va a estar de ayuda sutanito, porque ya están sirviendo. Y qué bonito, porque antes cuando los niños cumplían los 12 años, no los volvíamos a ver. Y le preguntábamos al papá, a la mamá principalmente, ya se quedó. Qué triste, qué lamentable, porque no siempre van a ser niños. Qué bonito que se estén involucrando, qué bonito que le estén sirviendo al Señor. Hay que pagar el precio de comprar los uniformes, no se queje cuando haya que comprar un uniforme, ni siquiera compramos uniforme seguido. Lo compramos allá al tiempo, así que vale la pena cuando se manda a hacer el uniforme. Alegrémonos cuando nuestros hijos quieren servir. A mí me duele cuando se salen del ministerio, porque muchos se salen del ministerio y poquito a poco se comienzan a alejar de Dios. No lo permitamos, no lo dejemos. El niño no tiene madurez, que no decida el niño, que decida el maduro, que decida el que lo está encaminando por el camino del Señor. Él dejó el consejo, él menospreció el consejo de los ancianos. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Dice que Absalón, dice la Biblia, tenía una hermana que era muy hermosa. Absalón, eran hijos de David, los tres, Absalón, Amnón y Tamar. Dice que la Biblia que Tamar era una mujer muy hermosa, una joven, virgen, muy hermosa. Y su hermano Amnón era hermano de ellos, pero de otra mamá. Se había enamorado de Tamar, su hermana. Él se había angustiado hasta enfermarse. Era una obsesión que tenía por Tamar, que comenzó a enfermarse por ella. Pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. O sea que Jonadab era primo de Amnón, pero era su amigo. Y Jonadab era hombre muy astuto. ¿De quién se acuerda usted que la Biblia le llama astuto? Dice la Biblia, pero la serpiente era muy astuta. La serpiente tiene una cosa y es que habla al oído. Cuando la serpiente llegó a hablar con Eva, le habló con astucia. La serpiente tiene astucia y tiene sutileza y habla al oído y cambia la manera de ver, cambia la perspectiva. Y dice que Jonadab era un hombre muy astuto. Cuidado con las personas que tienen esa astucia, esa picardía, esa malicia, porque el astuto nos va a llevar por un mal camino. El Señor mandó a los discípulos de dos en dos y les dijo que fueran mansos, pero que también fueran astutos, que también fueran, mire, tiene que ver con una inteligencia en el momento, saber actuar en el momento. Este Jonadab era un hombre muy astuto, pero para lo malo. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Imagínense hasta dónde había llegado la enfermedad de la obsesión de Amnón, que se había empezado a adelgazar por enfermarse por su hermana. ¿Por qué día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo
la coma de su mano. Esto que Amnón iba a hacer, ¿se le ocurrió a Amnón o se le ocurrió al consejo de su amigo? Se le ocurrió a su amigo. Le dijo cómo hacerlo, que engañara a su papá. Finge que estás enfermo, dile a tu papá, me siento mal, que venga mi hermana a cocinar. Y sabe que así lo hizo. Le dijo a su papá que quería que llegara su hermana a cocinarle. Dice la Biblia que así lo hizo, llegó su hermana a cocinarle. Cuando ya le había cocinado lo que le había llegado a preparar, dice que Amnón le mandó a decir a todos, sálganse todos. Y le dijo a Tamar, voy a comer, pero voy a comer en mi alcoba. Llévame la comida ya a mi cama y dame de comer en la boca. Viene Tamar, su hermana, lo hace tal y como él se lo pide. Ya estando en esas, dice que él abusó de ella. En el mismo instante la comenzó a aborrecer. Dice que la aborreció más de lo que le había llegado a amar. En conclusión, la dejó marcada para el resto de su vida. 2 años después, Absalón mata a Amnón como venganza porque había violado a su hermana. Una cosa, empezando por un mal consejo, trajo otra, hasta que el mal consejo que le dio su amigo Jonadab lo terminó llevando a la muerte. Lo llevó a la muerte después de cometer ese pecado de la violación por un mal consejo. Engañó a su papá, engañó a sus hermanos. Hermano, y no podemos nosotros ver de menos el consejo de alguien. No podemos ver de menos este tema. Todos lo necesitamos, lo estamos basando en la juventud, pero todos necesitamos el consejo sabio. En la multitud de consejeros está la sabiduría. El que oye los consejos es sabio. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Ya casi termino. Igual si llueve, pues aquí vamos a estar. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Hay un joven muy ejemplar. Siendo joven muy ejemplar, dice, por lo cual te aconsejo, le dice el apóstol Pablo, un hombre de experiencia ministerial, a un hijo espiritual. Antes de darle el consejo, le decía a Pablo, yo oro por ti y me acuerdo cómo lloras, le decía a Timoteo, y cuando yo me acuerdo cómo lloras en el servicio, siento mucho gozo. Yo me gozo de verte servir. Y ahora le decía, por lo cual te aconsejo. El consejo de Pablo no era una sugerencia al azar. Era directamente un consejo directo a un hijo que ya era cristiano, a un hijo que ya servía, a un hijo que era un siervo de Dios, pero necesitaba consejo. Aunque servía, aunque tenía ministerio, aunque era joven, pero tenía madurez, necesitaba consejo. Y le dice Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando el apóstol Pablo había orado y le había impuesto las manos a Timoteo, ahora Timoteo tenía fuego del Espíritu Santo, pero necesitaba avivarlo. Y usted sabe que más adelante le dice que nadie tenga en poco tu juventud, pero necesitaba avivar el fuego. Yo le digo, joven, necesitas avivar el fuego de Dios que ya está en ti. Usted ya tiene bendición, solo necesita que esa bendición aumente, que esa bendición crezca. Ya hay bendición, solamente hay que avivarla. Hay que avivar ese fuego. No hay que descuidarse, no hay que desobedecer. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Necesitamos una multitud de consejeros para que no sean frustrados. El último versículo, Salmos capítulo 16. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mire qué lindo, pero dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Usted dice, bueno, pues yo ya crecí, ahora ¿quién me va a aconsejar? El Señor nos va a aconsejar. ¿Sabe cómo llega el consejo del Señor? Llega a través de los siervos, llega a través de los ministros, llega a través de los padres, llega a través de un adulto, llega a través de un maestro. El consejo llega, pero llega
una parte de nuestro ser, porque acuérdense que tenemos espíritu, alma y cuerpo, llega una parte de nuestro ser que también necesita ser aconsejada. La parte más interna, la parte más oculta, la parte que a nosotros estructuralmente nos hace mantenernos firmes, también esa parte necesita ser fortalecida con el consejo y dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Dice una versión, aún en la noche estoy recibiendo enseñanza. En lo que usted cree que usted está durmiendo, usted está recibiendo enseñanza. Necesitamos la enseñanza, necesitamos el consejo, pero el consejo de Jehová, mire qué bonito que el Señor no nos ha descuidado ni nos piensa descuidar porque no está en su naturaleza. Él es Dios y está pendiente, Él es Dios y está presente y Él nos envía lo que nosotros necesitamos y nos envía el consejo y aún en las noches nos enseña. A nuestra conciencia, el Señor nos habla, el Señor nos instruye, el Señor nos trae la enseñanza, nos trae, dice la Biblia que el Señor nos muestra el camino por el cual nosotros vamos a andar. Él trae la instrucción apropiada a nuestras vidas, Él trae la guianza. Su palabra es una lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino. Su palabra nos va diciendo cómo, cuándo y dónde. Su palabra nos trae la instrucción. Por eso cuando usted viene y escucha la palabra, usted está siendo instruido. Usted sin darse cuenta, usted está creciendo, usted está siendo alimentado, usted está recibiendo el consejo. Por eso es muy importante congregarse. Por eso es muy importante congregarse. Yo quiero pedirle, si usted tiene cerca a un joven, porque vamos a orar, si usted tiene cerca a un joven, y aunque no tenga cerca a un joven, más de un joven es parte de su vida. Un hijo, un sobrino, vamos a bendecir a la juventud de esta casa. Póngase de pie. Vamos a bendecir a los jóvenes y el que es joven pues simplemente le va a decir, Señor, enséñame a ser obediente. Que venga el consejo a mi corazón y a mi vida. Dígale, Señor, venimos presentándonos para bendecir tu nombre, para bendecir, Señor, tu palabra. Te agradecemos por la palabra que tú has traído. Te agradecemos, Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Quiero, Señor, poniéndonos de acuerdo en esta casa, bendecir a la juventud. No queremos ver de menos a los jóvenes, no queremos tener en poco la juventud de esta iglesia. Los jóvenes en esta iglesia son muy importantes. Sabemos que para ti son muy importantes y los venimos a bendecir, que tengan un corazón lleno de obediencia, que tengan un corazón humilde delante de ti. Cierra los oídos al mal consejo de esta juventud, Señor, que sea apartado ese consejo que traiga astucia, que traiga maldad. Señor, aleja a todos los amigos que perjudican espiritualmente, todos los amigos que corrompen la juventud de esta iglesia. Aleja toda esa amistad, Señor, que no trae nada bueno a la vida de estos jóvenes. Los bendecimos para que amen tu palabra, para que amen estar en tu casa. Bendícelos grandemente con un corazón humilde, con un corazón obediente, Señor, que sean formados bajo la guianza de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.